Que el Señor te bendiga ricamente. Bienvenido a esta introducción al Nuevo Testamento, hoy con el capítulo 2, formas preliterarias, que ya vamos a explicar un poquitito. Lo invito primero a visitar la página de su servidor, el cual contiene los últimos videos más actualizados, sobre todo en esta parte de estudios bíblicos, gramática griega, exégesis. Yo lo insto para que usted me visite, para que me acompañe, y si puedo servirle en algo, con mucho gusto. Estos videos vienen condensados en esta página Casa de Oración danielflores.es.tl, y aquí vienen una cantidad de temas. Los más actualizados son los últimos: estudios bíblicos, gramática, exégesis. Tenemos un libro, que vamos a ver hoy. Estos son los temas que hemos actualizado últimamente. Y ahí vamos a ir actualizando poco a poco la mayoría de temas. Bueno, sin más preámbulo, hoy continuamos con formas preliterarias. Estamos viendo el libro de Philippe Bielauer, Historia de la Literatura Cristiana Primitiva. Un libro bastante interesante sobre introducción al Nuevo Testamento. Vamos a pasar una paginita que nos va a resumir todo este capítulo 2 del libro de Bielauer. Vamos a ver, estaba en una pantalla pequeña, entonces a ver cómo hacemos para que quede en una pantalla. Estas son las formas preliterarias. Preliterarias son formas, escritos que se hicieron antes del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos una cantidad de material que a veces se hipotetiza, se cree, se considera, se sospecha que son documentos que ya existían antes. Esos documentos son los que se ven en esto, formas preliterarias, es decir, vienen a ser como antecedentes del mismo Nuevo Testamento. Lo que el autor trata es de descubrir cuáles de estos documentos ya existían, y que el Nuevo Testamento nada más lo que hace es impregnarlo o meterlo ahí en el Nuevo Testamento. Como usted lo ve ahí en pantalla, es muy largo el texto, ¿verdad? El capítulo se compone de lo siguiente. Primero vienen las fórmulas de fe, ¿verdad? Esto es lo primero, las fórmulas de fe. Es decir, una forma preliteraria son un montón de fórmulas de fe que aparecen en el Nuevo Testamento. Un poquito cansado también hoy. Esas formas que el autor menciona vienen acá. Hay unas fórmulas sobre la resurrección que ya las vamos a analizar. Fórmulas sobre la muerte de Cristo, fórmulas combinadas, origen y contexto vital, y un apéndice. También vienen homologías, por ejemplo, aclamación, frases de identificación, y termina con un apéndice. Luego vienen fórmulas querigmáticas, como la predicación misionera a los paganos y la predicación misionera a los judíos. Vienen textos litúrgicos, que es una fórmula personal, aclamaciones con is, otras aclamaciones, doxologías, plegarias, fórmulas cultuales de la Eucaristía, liturgia introductoria de la Eucaristía, celebración bautismal, parenesis bautismal o de ordenación. También vienen cantos, los cantos precristianos, los cristológicos, el contexto vital, algunos casos dudosos, observaciones finales. Y en parenesis vienen las formas de la parenesis, el origen, recepción y contexto vital. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos abarcar en el día de hoy. Yo lo voy a tener ahí presente para ir viendo a ver hasta dónde vamos avanzando. Formas preliterarias, aquí tenemos el libro de Philippe Bielauer. Continuamos. Primero, algunas referencias, las vamos a saltar. Discúlpenme un poquito por el cansancio, pero así hay que trabajar. Dice el libro, y vamos a comentarlo, vamos a usar un poco las escuelas de la Edad Media, donde se leía un texto, se comentaba.
Entonces vamos a comenzar con esa introducción. Dice: la producción escrita del cristianismo primitivo tuvo su configuración literaria fundamentalmente en 4 géneros. Es decir, toda la producción escrita del Nuevo Testamento se divide en 4 géneros. Vamos a ir a algunas cosillas haciéndolas más fáciles. 4 géneros que se divide el Nuevo Testamento, que son las cartas, que son el Apocalipsis, los Evangelios y Hechos. Entonces, si lo ponemos en orden, de acuerdo al Nuevo Testamento, serían los Evangelios, los Hechos, las cartas y el Apocalipsis. Esos son los 4 géneros que aparecen en el Nuevo Testamento. Pero ya, dice el autor, antes de estos documentos existía una abundante tradición cristiana que surgió de determinadas necesidades de la comunidad. Antes del Nuevo Testamento ya existían documentos cristianos, dice el autor, que surgió en determinadas necesidades de la comunidad. Antes del Nuevo Testamento ya existía una tradición cristiana. Una tradición, esa tradición es la que nosotros vamos a ver plasmada en el Nuevo Testamento. Esa tradición es la que tenemos ahorita en la Biblia. Esa tradición se pone por escrito, esa tradición se recoge. Por eso la tradición, porque el cristianismo primero fue tradición. Tradición significa que los apóstoles comenzaron a predicar, pero no comenzaron a escribir. Lo primero que ellos comenzaron fue a predicar. Y no sabemos cuánto tiempo duró la iglesia de esta manera. Y luego a alguien o a alguienes se les ocurre escribir el evangelio, lo que ellos creían. Entonces, lo que la iglesia creía está plasmado en el Nuevo Testamento. Lo que la iglesia creía está plasmado en el Nuevo Testamento. Por eso el Nuevo Testamento para nosotros los cristianos es palabra de Dios. Compartimos esta expresión con Bielauer. Hay una abundante, eso es lo que nos dice Bielauer, existía una abundante tradición cristiana. ¿Qué sabemos que se plasma en el Nuevo Testamento? Esta tradición, vamos a ver qué dice. Esta tradición se acuñó en formas fijas en la transmisión oral de piezas particulares. Fue asumida en gran parte en la literatura cristiana primitiva. Se nos ha conservado así. A estos fragmentos fijos de la tradición los llamamos formas preliterarias. Entonces, las formas preliterarias es todo lo que surge en la iglesia primitiva y se va a condensar en el Nuevo Testamento. Así, por ejemplo, los evangelios sinópticos están compuestos directamente a base de tales piezas particulares de tipo diverso. El Nuevo Testamento que tenemos, Mateo, Marcos y Lucas, se componen de esas piezas particulares, dice, y de tipo diverso, firmemente configuradas antes, y el libro de Hechos contiene una cantidad de narraciones anteriormente formadas, fueron asumidas por el autor. Vamos a subir el texto. Dice, pero también, para ir leyendo, pero también en las cartas y en el Apocalipsis se encuentra gran cantidad de material previamente acuñado, no creado por los mismos autores, sino asumido, por ejemplo, compendios de la fe cristiana, cantos, exhortaciones tradicionales, parenesis. La reconstrucción metódica de las formas preliterarias es necesaria para explicar la historia interna del cristianismo más antiguo, de su fe, culto y vida anteriores a la redacción de los escritos cristianos primitivos. Igualmente es importante para una comprensión histórica, literaria y teológica exacta de estos escritos. Es decir, estas formas preliterarias que las vamos a ver, fórmulas de fe que encontramos en el Nuevo Testamento, homologías que encontramos en el Nuevo Testamento,
textos litúrgicos, fórmulas querigmáticas, cantos, parenesis, que las vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, son importantes para eso. Sin embargo, conste, no vamos a creer en tradiciones que no estén científicamente comprobadas. Me refiero a esto. Las tradiciones del Nuevo Testamento están en el Nuevo Testamento. Eso es un libro observable, científico, porque está ahí. Es un libro escrito. Es lo que nosotros creemos. Pero que a alguien se le ocurra que, por ejemplo, una tradición que no está en los primeros 100 o 200 años y va a decir que es una tradición de los apóstoles, eso sería anticientífico, antiético y todo lo demás. Solamente la tradición no es mala, pero esa tradición quedó condensada en el Nuevo Testamento. Por eso nosotros creemos en el Nuevo Testamento. Usted no puede venir y decirme, mire, pero es que yo creo en una tradición que no se contempló en el siglo I y siglo II, pero está en el siglo IV. O en el siglo 8 o 10. En eso hay que tener mucho cuidado, porque si no caeríamos en la nada. El Nuevo Testamento entonces sería dudoso y no podríamos creer en nada. Bien, luego dice el autor: por razones prácticas trataremos en este capítulo solo una parte determinada de las formas preliterarias. Que vamos a ver: fórmulas de fe, homologías, cantos, etc. Aquellas que con el tiempo se hicieron constitutivas de los grandes géneros, es decir, llegaron a ser partes básicas de estos, como las formas narrativas o los conjuntos de dichos de la tradición sobre Jesús para los evangelios sinópticos o los relatos para el libro de Hechos, se tratarán al estudiar estos géneros. Objeto del presente capítulo son aquellas formas preliterarias que no llegaron a ser constitutivas literalmente de ningún género importante, sino que se encuentran intercaladas dentro de su contexto actual como citas. Vamos a ver si esto como citas señaladas con mayor o menor claridad, o también como incrustaciones de notable extensión, especialmente dentro de la literatura epistolar o en ocasiones fuera de esta. Se trata pues de las formas antes mencionadas, compendios de fe, cantos, parenesis, que debemos diferenciar aún más y acrecentar en su número. Bien, seguimos aquí con la otra paginita. Vamos a ver que no se me vaya. Aquí seguimos. Dice el autor Billauer: está aún por realizar, a partir de la abundancia de excelentes trabajos específicos, una elaboración conjunta de este material en el plano de la historia de las formas. Esto es un análisis diferenciador de sus formas y la determinación de los diversos ámbitos de la vida cristiana primitiva, de los que proceden y a los que pertenecían tales formas concretas. Su contexto vital, que en alemán se dice más o menos Sitzungsleben. El Sitzungsleben es el contexto vital. Luego vamos a ver el otro párrafo, vamos a ir leyendo. Dice: tampoco podemos ofrecerla aquí, tanto por simples razones de espacio como por el estado de la investigación. En este trabajo me limito, dice el autor, a lo relativamente seguro, es decir, a la tradición que está en el Nuevo Testamento. Discuto las formas más importantes basándome en textos ejemplares, es decir, solamente vamos a rescatar la tradición que yo puedo probar que realmente estuvo en la iglesia cristiana y no en otras cosas que no tienen mucho fundamento científico. El peso recae aquí en el análisis de las formas. La inferencia del contexto vital, el Sitzungsleben, a partir de la forma solo se llevará a cabo de modo adicional, ya que en muchos casos permanece en el campo de lo hipotético. Dado que las formas preliterarias se hallan, dice, dado que las formas preliterarias
se hallan fuertemente ancladas en su contexto actual y no pueden reconocerse a simple vista, se nos plantea la cuestión sobre los indicios que delatan la existencia de piezas tradicionales previamente configuradas. Bueno, vamos a ver si vemos estos ejemplos. El indicio, póngame atención en este primero, el indicio más claro son las fórmulas de citación que introducen una tradición, por ejemplo, 1 Corintios 11:23, 15:1:3, Efesios 5:14, 1 Timoteo 1:15. 2. Ciertos rasgos que marcan un texto en su entorno por su forma o por sus elementos estilísticos o poéticos, como la estructura rítmica, la disposición estrófica o las construcciones en relativo o participiales. Por ejemplo, Romanos 4:25, Filipenses 2:5-11, Colosenses 1:15-20, 1 Timoteo 3:16, Hebreos 1:3. 3. La aparición de una terminología que difiere de la del autor. Por ejemplo, el plural pecados y escrituras en 1 Corintios 15:3 en lugar del singular usual en Pablo. Ahí hay una sospecha de que el texto fue retomado de una tradición que existía. Concepciones 4. Concepciones teológicas que difieren de las ordinarias del autor. Por ejemplo, la constitución de Jesús como Hijo de Dios en Romanos 1:3. 5. La repetición en distintos autores de la misma locución o expresión con carácter de fórmula, a veces ligeramente modificadas, por ejemplo Romanos 1:3, 2 Timoteo 2:8, 1 Timoteo 2:6, Marcos 10:45b, Tito 2:14. Pasamos a la otra página. 6. Ideas que sobresalen de forma llamativa del contexto, que están formuladas de un modo especialmente riguroso y trabado. Por ejemplo, Filipenses 2:6-8, basada para el contexto significativo, mientras que los versículos 9-11 sobran. 7. Incorrecciones gramaticales, por ejemplo, mysterion, os, en 1 Timoteo 3:16, y asperezas estilísticas, el diceumeni, asindético en Romanos 3:24. Luego vamos a ver aquí. Cuando un texto muestre dos o más de estos indicios de los que leímos anteriormente, se puede inferir, por lo menos sospechar, con cierta seguridad, dice el autor, que hay en el material tradicional más antiguo. Los indicios indicados en los puntos 2 y 4 son importantes para la delimitación formal o reconstrucción de la tradición, y por ello para la determinación de su forma. Es decir, si aparece alguno de esos puntos anteriores, podríamos decir que estamos ante una tradición escrita, una tradición que se originó antes de escribirse el Nuevo Testamento. Una observación previa sobre la terminología utilizada para determinar la forma. Dice, vamos a ver. La denominación adecuada de ciertas formas que aquí nos ocupan no constituye dificultad alguna. Por ejemplo, parenesis, doxología. El problema se plantea por el contrario en aquellos textos que hemos designado de momento como compendios de la fe cristiana. Aparecen a menudo en la bibliografía subsumidos bajo la rúbrica de fórmula de fe, fórmula de confesión, fórmula o profesión de fe, pues estos textos no poseen una estructura formal unitaria ni un contenido significativo uniforme. Exigen pues una diferenciación según su estructura formal, para intentar después una denominación apropiada de las formas en ellos descubiertas. Seguimos aquí en el otro párrafo. Conselman ha mostrado el camino para ello. Este autor demuestra que Romanos 10:9,
por medio de las expresiones técnicas que vienen ahí en ese versículo. Por ejemplo, homologín, pistuín, se introducen dos fórmulas, dice él, prepaulinas. Es decir, que eran fórmulas que existían en la iglesia primitiva y que fueron incorporadas al Nuevo Testamento. Diversas, dos fórmulas prepaulinas diversas. Ahí viene el texto, ean, homologisis, ento stomati su kirion, ison, o isun, perdón, que pisteusis, enticardia su oti, oteo, saftón, y giren, ex necron, sotisi. No pongamos mucha atención a la pronunciación, más que a lo que nosotros queremos captar. Indica además con Selman, como ambas fórmulas representan dos tipos comprobables, también por criterios formales y de contenido, siguiendo los términos clave empleados por Pablo para introducirlos, denomina al tipo en el que Jesús es confesado como homología o homología de Kyrios, y al otro que formula la fe en la resurrección de Jesús de entre los muertos llevada a cabo por Dios, la obra salvadora. Credo. Kramer sustituye este segundo término por pistis formel, fórmula de fe. Asumimos aquí la denominación de Kramer porque no tiene connotación alguna, mientras que credo significa en el lenguaje usual la confesión de fe plenamente formada. El vocablo credo mezcla pues los conceptos de fe y confesión claramente diferenciados en Romanos 10:9, cuya distinción importa precisamente a Conselman. La expresión fórmula de fe es pues preferible. Que se trata de dos actos distintos se desprende el hecho de que uno se ascribe a la boca y el otro al corazón. De que el homologín, al estar asumido por epicaliste, aftón o tonoma kiriou, el nombre del Señor, es interpretado como invocación, aclamación, y que la fe constituye, según el versículo 14, el presupuesto para la invocación, conversión. En el versículo 14 se manifiesta claramente la mutua correspondencia, y como los dos se refieren a la proclamación, ambos tienden a la salvación y son necesarios para esta. Vamos a ver. Ya casi terminamos para ver esta primera parte. Dice la homología y la fórmula de fe representan las dos expresiones fundamentales del cristianismo primitivo, que las vamos a ver en el otro programa. Puesto que la fe, según el versículo 14, constituye la premisa para la confesión, es apropiado comenzar la exposición de las formas preliterarias con fórmulas de fe, para continuar después con las homologías. Para la denominación y clasificación del material restante, no caracterizado por ningún término clave análogo, partimos del punto de vista de la historia de las formas. Por razones de claridad, reunimos un cierto número de formas y fórmulas cuyo contexto vital, Sitzen-Leven, es sin duda el culto bajo el epígrafe de textos litúrgicos por la misma razón. Sin embargo, tratamos aparte los signos, los cantos, que de por sí forman parte de ese grupo. Finalmente, una observación más sobre el uso del vocablo fórmula. Siguiendo a Bausinger, esta expresión se utiliza en su significado usual en el lenguaje corriente, locución fija, repetible, válida, para lo cual la idea de brevedad y concentración es algo determinante. También en esta obra las indicaciones sobre el origen del uso actual del término fórmula. Ya después continuaremos con las fórmulas de fe. Aquí vimos la introducción, estas 4 paginitas. Vamos a seguir con fórmulas de fe, luego homologías y todo lo demás. Por hoy, aquí llegamos. Que el Señor me lo bendiga ricamente y nos vemos en un próximo programa.